¿Cómo andan, queridos y queridas amantes de la filosofía? Seguimos pensando entonces en torno a nuestro gran sintetizador de la filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino. Me voy a hacer a un costado nuevamente para que podamos seguir reflexionando. Habíamos quedado entonces en el último de los videos que el santo pudo darse cuenta y profundizó fundamentalmente una cuestión que el propio Aristóteles ya había dejado insinuada, pero que habíamos anunciado también que en algunos puntos solió confundir. En algún punto Aristóteles confundía el orden de la lógica, confundía el orden de la ontología, porque obviamente no se le puede pedir todo a un mismo pensador, y si uno se inmiscuye en esta cuestión de la diferencia ontológica y lógica, puede llegar a percibir que el acto de ser y la esencia son dos cosas distintas. De hecho, es lo que le va a permitir a Santo Tomás explicar todo el orden de la creación junto con el procedimiento racional de la analogía. Entonces, bajemos a poder charlar en torno al acto de ser y la esencia y profundizar esto que estamos diciendo. Para explicar el mundo y sus entes, Santo Tomás recogió algunas ideas aristotélicas, como dijimos hasta el momento, y las profundizó desde la ciencia teológica, para aportar algunas nociones a la ciencia metafísica. Fíjense que estoy hablando de ciencia teológica y que estoy hablando de la metafísica también como una ciencia. En algún punto uno ya se puede estar dando cuenta que no entra ni la teología ni la metafísica dentro de nuestra concepción contemporánea o moderna de ciencia exacta o de ciencias sociales o en el fondo dentro de las ciencias experimentales. Pero entonces, ¿por qué Santo Tomás de Aquino las llama ciencias? Bueno, claro está que la comprensión que Tomás tenía en torno a la ciencia no es exactamente la misma ciencia que nosotros estamos pensando. Para Santo Tomás de Aquino, la ciencia significaba un conocimiento que se posee en virtud de aplicar un principio evidente y conocido por todos a la luz de una ciencia superior, ¿no? Es decir, sacar una conclusión a la luz de un principio que daba una ciencia superior. ¿Cuáles eran estas ciencias superiores? Bueno, la ciencia teológica, porque había verdades reveladas y por lo tanto necesariamente verdaderas, y la ciencia de la metafísica, porque era el pensamiento de la razón en torno a los fundamentos de la realidad. Y recuerden que siguiendo a Aristóteles, conocer la realidad en el fondo es inteligirla, ¿no? Es decir, la verdad y el ser se identifican en algún punto, son trascendentales, como va incluso a desarrollarlo con mucho énfasis Santo Tomás. No lo pongo en este curso porque es un tema bastante complejo, pero ser, verdad, belleza y unidad en realidad son trascendentales para tomar, son distintas aristas del ser, podríamos decirlo entre comillas para que se entienda. Lo bello es lo verdadero a su vez también es lo verdadero es lo uno es lo bello, el ser es lo uno, el ser es verdadero, lo bello es el ser, ¿no? Son trascendentales, son categorías intercambiables en algún punto, siempre y cuando uno sepa de lo que está hablando. La teología dogmática era considerada la ciencia primaria porque justamente era revelado sus principios y por lo tanto si vos tenés un principio revelado que considerás verdadero, a partir de ese principio verdadero podés empezar a construir una serie de conocimientos partiendo de una base segura, ¿no? Entonces si uno aplica estos principios seguros a otros conocimientos, a ciencias subyacentes, uno va a poder estar teniendo la tranquilidad de que está construyendo conocimiento seguro. Bueno, la ciencia moderna no es eso y tampoco se ha demostrado a su vez, mejor dicho, que tampoco podemos proceder de esa forma.
salen cuestiones racionales meramente, ¿no? Para Santo Tomás de Aquino, Dios puede ser, parafraseando, como el conjunto de todas las perfecciones en grado sumo y en suma simplicidad. ¿Qué significa esto? Para Santo Tomás de Aquino, Dios es el conjunto de todas las perfecciones, todo lo perfecto se encuentra en Dios, ¿sí? Dios es lo perfecto, todo lo perfecto en algún punto se tiene que identificar en Dios. Cuando hablo de perfecciones, el santo va a hablar de distintos tipos de perfecciones, pero quédense con las más fundamentales, la verdad, la belleza, lo uno, ¿no? Ese tipo de perfecciones, la sabiduría, tienen que encontrarse en grado sumo, es ser lo bondadoso por excelencia, lo verdadero por excelencia, lo justo por excelencia, el sabio por excelencia. Tiene que tener la sabiduría entera, por así decirlo. Y a su vez le agrega esta frase que dice en suma simplicidad. ¿Qué significa que todas las perfecciones se encuentren en grado sumo? Ya lo dijimos, en grado perfecto. Y en suma simplicidad, ¿qué significa? Que se identifican todas entre sí. Santo Tomás de Aquino va a hacer acá una gran distinción que le va a permitir, como les dije, explicar utilizando el acto de ser y el término esencia todo el pensamiento que desarrolló en su filosofía. Va a decir que en Dios acto de ser y esencia se identifican, son idénticas. Existir y lo que Dios es idéntico en Dios. Dios es el existente, ¿sí? Dios es el ser, podríamos decirlo así. El que está siendo. Pero es el ser en grado sumo. Y lo es en suma simplicidad. Si uno tendría que preguntar ¿qué es Dios? Uno diría Dios es Dios. ¿Y por qué palabra podría ser intercambiado esto de Dios? El ser. Dios es el ser, es el existente. ¿Qué significa esto? ¿Y qué importancia tiene para nosotros una definición en el fondo filosófico-teológica de esta índole al momento de hacer filosofía? Bueno, nos permite ayudar a entender una de las principales diferencias con la filosofía aristotélica y a su vez también reconocer la originalidad del pensamiento de Santo Tomás. Aristóteles dejó de forma muy embrionaria la posibilidad de distinguir en término y en realidad acto de ser y esencia. Una cosa es el acto de ser y la otra la esencia. El Aquinate, Santo Tomás, explotó su diferenciación como uno de los argumentos fundamentales para explicar el orden del universo y a su vez también para seguir fundamentando racionalmente la fe sobrenatural. Todo lo ente que nosotros percibimos, todo lo que está haciendo a nuestro alrededor, encuentra distinción entre acto de ser y esencia. Mientras que en Dios, bajo esta frase de suma simplicidad, su acto de ser y esencia se identifican. Dios es el existente. Nosotros y lo que tenemos a nuestro alrededor no son el existente. Podemos ser o no ser, ¿no? Esta vía que hablaba Parménides en algún punto cuando la vimos. Todo puede ser o no ser, pero nunca se pueden intercambiar. En Dios se identifican, son idénticos. Dios es el estar siendo, el que Dios es. En otras palabras, Dios es el existente, el que está siendo el gran yo soy. De hecho, fíjense que el gran término teológico que utiliza el propio Dios para manifestarse a Moisés en la zarza ardiente, libro del Éxodo, Antiguo Testamento, es justamente revelarse a Moisés como yo soy el que está siendo, soy el existente, el que sostengo en la existencia a todas las cosas.
De los seres humanos, del árbol de la puerta de tu casa, del perro, de la mascota que tenés en tu casa, no podemos predicar que es el existente, sino que es un ente, está siendo, justamente, si no, no estaría delante de nosotros, pero posee una esencia inherida por el acto de ser. Entonces uno tiene que distinguir quién soy, un ser humano, de que este ser humano concreto esté siendo hoy en día sentado delante de esta computadora. Hay que distinguir un perro del perro que está siendo concretamente. Santo Tomás explotó la diferencia que Aristóteles había anticipado, pero parecía en algún punto confundir o no llegar a profundizar. Al mismo tiempo que salvaguardó la trascendencia de lo divino, distinguiendo a Dios del primer motor inmóvil aristotélico. A saber, una cosa es el universal del ser humano, es decir, el orden lógico, y otra cosa es el ser humano concreto de carne y hueso, que está delante de nosotros. Una cosa es decir y pensar ser humano con nuestra cabeza, y entonces decir, mi vecino también es un ser humano, pero ese concepto ser humano se puede aplicar a mi vecino, se puede aplicar a mí, se puede aplicar a cualquiera de nuestros familiares o a cualquier persona que viva en cualquier parte del mundo o en la Estación Espacial Internacional. Mientras que nosotros somos únicos. Hay una diferencia entre el orden de la realidad y el orden del pensamiento. Las categorías son universales. Fue el gran tema que vimos en la clase pasada, el universal. Mientras que nosotros somos únicos, criaturas únicas. Para Aristóteles, la forma era el principio actual de todo ente, ¿no? Se recuerdan, esencia y forma en Aristóteles se identifican. ¿Qué es esto? Un ser humano. ¿Y por qué es un ser humano? Por el alma racional, que es la forma o el principio formal del ser humano. Para Santo Tomás, el principio actual del ente es el acto de ser, mientras que la esencia del ente adquiere una nueva concepción como principal potencialidad o principio potencial. En algún punto uno puede decir que la categoría que uno tiene en la cabeza, por ejemplo, ser humano, puede estar en acto o puede estar en potencia. Cuando está en acto es porque ha recibido el acto de ser y por lo tanto somos este ser humano concreto que está acá hablando delante de ustedes o ustedes mismos como seres humanos que están mirando esto. Pero a su vez podemos estar en potencia. Yo puedo estar pensando en mi cabeza en torno a un ser humano, pero ese ser humano puede no estar existiendo. ¿Se entiende? Una cosa es existir y otra cosa es ser. ¿Es un ente intelectivo lo que tengo en mi cabeza? Sí. Es algo que está haciendo racionalmente en mi cabeza, aplicando una imagen y todo el procesamiento de la imaginación que uno tiene, pero no necesariamente existe. De hecho, fíjense, ese es el gran tema que está detrás del argumento ontológico de Anselmo. La crítica moderna que ustedes seguramente habrán encontrado es que Anselmo pega un salto lógico-ontológico. Del orden de lo universal pasa al orden de la realidad. Termina diciendo en un punto que porque Dios es la suma de todas las perfecciones y la existencia es una perfección, entonces Dios tiene que existir. Bueno, que en el orden de lo lógico eso suceda, no significa que en el orden de lo ontológico eso esté pasando, es decir, que Dios exista. Yo podría hacer el pensamiento con otra cuestión y llegar a una conclusión verdadera y no necesariamente esa conclusión verdadera tiene que estar pasando en la realidad, ¿se entiende? Lo mismo pasa acá. Digo, ¿qué tal si eso que Dios no existiera y aquel pensamiento de Anselmo en el fondo sería una esencia que él está pensando pero que no está haciendo porque no tiene inherido ningún acto de ser? ¿Se entiende a lo que voy? Una cosa es ser, que puede ser un ente sustancial o un ente accidental, y otra cosa es existir. Acá se va poniendo más complejo el lenguaje.
la existencia la da el acto de ser cuando inhiere, cuando se introduce, entre comillas, como empapa, se relaciona, se interconecta, no sé qué otra palabra utilizar, con una esencia. Esto le dio la oportunidad al santo de salvaguardar el principio teológico de que Dios sostiene todas las cosas en su existencia, en tanto es el existente. ¿Por qué existimos? Porque Dios en el fondo nos participa su existencia. ¿Eso significa que somos divinos? No, para nada, no somos divinos, claramente no somos divinos. Pero sí participa su existencia. Este ser humano concreto está siendo porque Dios lo sostiene en su existencia. Si Dios no lo sostuviera en su existencia, este ser humano concreto dejaría de existir. ¿Sí? En otras palabras, todo lo que existe, existe en tanto Dios participa su acto de ser, inhiriendo una esencia creada. Para reflexionar alguna cuestión básica. Al pensar el acto de ser como un principio y no como un ente, es decir, como un algo, Santo Tomás evitó hablar de una divinización del ser humano y evitó caer de esta forma en un monismo. Si todos tuviéramos el acto de ser propiamente de Dios, como una parte, entre comillas, como si Dios nos diera una parte suya, en el fondo seríamos divinos, ¿no? Y por lo tanto todo sería un monismo, es decir, todos seríamos Dios. Pero eso no es el pensamiento cristiano. Dios participa su acto de ser, pero lo que somos nosotros por esencia. Nosotros podemos ser o no ser dependiendo del acto de ser de Dios. Pero no somos divinos cuando somos, sino que somos seres humanos. En nuestro caso, el perro es un perro, pero no un perro divino. La tortuga es una tortuga, pero no una tortuga divina. ¿Se entiende? Según su criterio de composición de los entes, aplicando el concepto de acto de ser y esencia al resto de la creación, la cosmología ontológica de Tomás quedó establecida de la siguiente manera. ¿Cuál es el orden del universo para Tomás? El siguiente. Dios es acto de ser y esencia, ¿sí? Es pura formalidad, es el existente, el ser, lo que venimos diciendo. Después tenemos en grado de perfección menor los entes incorpóreos, es decir, los que no tienen cuerpo, los que no tienen materia corpórea. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles y las almas humanas, ya separadas del cuerpo luego de la muerte, que están compuestos de acto y de potencia, de esencia y de existencia. Fíjense que los santos, santos, y que a su vez también los ángeles, en el fondo son seres compuestos. Compuestos no por materia, porque son incorpóreos, pero sí tienen acto y potencia. Tienen esencia y existencia. En el fondo son criaturas también. Criaturas más perfectas en el orden del pensamiento tomista, pero siguen siendo criaturas. Que tengan acto y potencia significa que podrían dejar de existir si Dios decidiera aniquilarlas, ¿no? El término preciso es aniquilación, es sacarle el fundamento de la existencia. Cada ángel es una especie, porque de esto surge otra pregunta. ¿Cuál es el principio que permite individuar a los entes de un mismo género y de una misma especie? ¿Qué es lo que permite que seamos distintos vos y yo como seres humanos? Si tenemos en el fondo una esencia humana y a su vez también tenemos el mismo acto de ser. En el fondo la respuesta es el principio
de cantidad, es decir, el accidente de cantidad aristotélico. Eso es lo que nos va a permitir distinguir. Como en los ángeles eso no existe, porque son incorpóreos, no hay accidente de cantidad, porque la cantidad está asociada a la materia. Por lo tanto, cada ángel es una especie en sí misma. Si hay 1000 ángeles, hay 1000 especies de ángeles. No es como el ser humano, que hay una especie, ser humano, que es el animal racional, ¿no? Y que nos dividimos o individuamos en algún punto por la materia. Digo, claramente vos tenés otro color de pelo, tenés otros ojos, otro ADN en el fondo, ¿no? Los entes vivientes se encuentran compuestos de materia y forma en el tercer lugar o escalón de perfección. Ya le estamos agregando el principio material. Ya son compuestos vivientes de materia y forma. Acá tenemos 3 tipos: la vida vegetativa, la vida sensitiva y la vida intelectiva. Claramente nosotros nos encontramos en la intelectiva, los vegetales en la vegetativa y los animales no humanos en la sensitiva. En el cuarto lugar de perfección tenemos los entes no vivientes, es decir, aquellos que no tienen alma. Son puramente corpóreos, compuestos de materia y forma. Son compuestos de materia y forma una montaña, por ejemplo, pero no tiene alma la montaña. No tiene alma vegetativa, ni sensitiva, ni mucho menos intelectiva. Y el quinto lugar de orden de perfección lo tienen los accidentes. Recuerden, son, pero siempre son en otra cosa. Santo Tomás no dejó de distinguir que ontológicamente, entitativamente, cada uno de los entes es único. Vuelvo a insistir, vos sos único, yo soy único, a pesar de que somos los dos seres humanos. Y que su esencia también es única, distinta en todos los entes. Mi esencia, ser humano, en el fondo termina siendo distinta de tu esencia concreta, porque esencia en el fondo va aplicada junto con lo accidental y lo sustancial. Mi color de pelo, tu color de pelo, tu color de ojo, mi color de ojo, mi contextura física, tu contextura física, hacen de nuestra esencia, ¿sí? Nos vamos alejando cada vez más del pensamiento platónico, si se dan cuenta, ¿no? De esta forma, creo que voy a cortar el video acá para que no sea más extenso. El otro gran término que utiliza Santo Tomás de Aquino en su filosofía teología es la analogía del ente. Ya la vimos, la analogía con Aristóteles, pero me parece interesante volver a utilizar, volver a pensarla, ver cuál es la diferencia que propone en algún punto Santo Tomás, al menos en su aplicación, y poder después entender el fundamento de lo último que vamos a ver, que son las vías de conocimiento o de predicación analógica de Dios, conocida generalmente como las 5 pruebas de Santo Tomás, que en el fondo no son ningún tipo de prueba de la existencia de lo trascendente. Nos vemos entonces en el próximo video para hablar de la analogía del ser.